Soy Sandra Luzgarten, psicóloga y sexóloga, y hoy quiero hablar de la infidelidad. La infidelidad y el deseo. ¿Por qué se rompe la intimidad? ¿Qué queda después? La infidelidad no es solo un hecho, es un terremoto emocional. Este terremoto reordena la identidad, el cuerpo y la idea misma de nosotros. Y cuando pasa, el deseo rara vez vuelve a ser igual, porque el deseo no vive solo de química, también vive de otros factores: seguridad, confianza, la mirada, la paz interna. Por eso, después de una infidelidad, pueden ocurrir dos cosas aparentemente opuestas. Puede ser que el deseo se apague por completo o que se vuelva urgente, intenso, casi desesperado. Ambas respuestas son normales. Ambas son psicológicas. ¿Qué pasa con el deseo antes y después de la traición? En una relación estable, el deseo suele apoyarse en una base invisible, aquella que dice estoy a salvo. Cuando aparece una traición, esa base se rompe y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Para quien fue engañado o engañada, el deseo puede volverse difícil, porque el otro ya no es un refugio, es una amenaza. Puede aparecer el rechazo, el asco, el bloqueo, la disociación o la sensación de no puedo entregarme. Para quien fue infiel, el deseo puede estar mezclado con culpa, con vergüenza o con una necesidad de reparar o con la evitación inclusive, porque el sexo expone. En ambos casos, el erotismo queda absolutamente contaminado. Y la persona se pregunta, ¿puedo confiar? La infidelidad puede encender y no solamente apagar. En algunos momentos, en algunas parejas, es típico que la infidelidad no siempre apaga, sino que enciende el deseo. No siempre es amor que renace, muchas veces es ansiedad y apego. Psicológicamente puede ser como una búsqueda de confirmación. Si él me desea, no me deja. Puede tener que ver con la reconquista, tengo que recuperar mi lugar, con una competencia, quiero ganar, con la descarga del trauma, en donde el cuerpo intenta regular el dolor con intensidad. Ese deseo de emergencia puede sentirse apasionado, pero suele ser frágil si no se trabaja la herida. ¿Por qué la infidelidad no es siempre por falta de sexo? Muchas personas explican la infidelidad como me faltaba algo, por ejemplo. A veces hay insatisfacción sexual, sí, pero en la clínica se ve mucho esto. La búsqueda de la novedad y la dopamina, o sea, cuando hay una adicción a la excitación inicial, hay una necesidad de validación todo el tiempo, de querer sentirse deseado, amado, buscado. Hay una evitación de la intimidad real, cuando lo profundo da realmente miedo, el temor, por ejemplo, a quedar comprometido a una relación. Hay una crisis personal que tiene que ver con la edad, con la autoestima, con los duelos, con las frustraciones, o por ejemplo el resentimiento acumulado o desconexión emocional, y también los límites débiles, una impulsividad o un patrón que se va repitiendo. El deseo de la FER muchas veces no es mejor sexo. En realidad es menos historia, menos responsabilidad y más fantasía. Lo que la infidelidad le hace al deseo del que fue engañado o engañada es que después de una traición el deseo puede quedar atrapado entre dos fuerzas opuestas: querer cercanía para calmar el miedo, sentir rechazo para protegerse.
Entonces pueden aparecer algunos signos como hipervigilancia respecto a ver con quién está hablando, la comparación, qué es lo que tenía la otra, la caída de la autoestima, la vergüenza en cómo no me di cuenta, la dificultad para excitarse o llegar a un orgasmo. Así es como en realidad el sexo, que antes podía ser juego, se vuelve escenario, prueba, control o examen. ¿Qué pasa con el sexo después de la infidelidad? Hay 3 caminos posibles. Aparece el sexo como anestesia, se tiene sexo para no sentir, dura poco y deja un vacío que se experimenta. El sexo como control, se tiene sexo para atar, para comprobar el deseo del otro, para competir. Y esto va produciendo una sensación de tensión. El sexo como reconstrucción, cuando se vuelve lentamente a la intimidad con conversaciones, con más seguridad, con límites y un erotismo nuevo, menos automático, más consciente. El tercero es el único que suele sostenerse. Para que el deseo vuelva, primero tiene que volver la seguridad. El deseo no vuelve a la fuerza, vuelve cuando hay ciertas condiciones favorables para que esto suceda. Por ejemplo, la verdad, coherencia, reparación, límites claros y un espacio emocional para el dolor. Si el que fue infiel quiere pasar página, el deseo del otro suele apagarse más porque el cuerpo interpreta, no importa lo que me pasó. ¿Cómo se trabaja en terapia lo que realmente funciona en estos casos para las parejas? En la terapia de pareja o sexología, el proceso suele ser en distintas fases. Primero, contener el trauma, estabilizar las emociones, bajar la hipervigilancia, acordar reglas explícitas, contacto con otros, transparencia, contratos, reparar y resignificar, entender lo que pasó, no justificarlo, simplemente interpretarlo, asumir una responsabilidad sobre este hecho, reconstruir la confianza, pero con hechos reales. Hay un erotismo nuevo entonces que se puede prefabricar, volver al cuerpo sin presión, caricia sin una meta específica de sexual. Hay una comunicación sexual con gustos, límites, con los miedos, explorando esos miedos. Recuperar el juego, la novedad, la ternura en la pareja y dejar de usar el sexo como prueba. El deseo que vuelve después de una infidelidad, claramente, no suele ser como antes, puede ser mejor, pero es distinto, eso seguro, más lúcido, menos ingenuo. Una pregunta que a mí me gusta hacer a mis pacientes es: ¿cómo querés reconstruir o confirmar que se terminó, por ejemplo? Hay gente que intenta recuperar el deseo para no perder la pareja, pero por dentro hay algo que ya se rompió. Y hay gente que no siente deseo porque todavía está en duelo, pero sí quiere reconstruir. La diferencia, básicamente, se nota en esto: si hay ganas de volver a elegir, si hay disposición real para reparar, si hay respeto y paciencia por los tiempos del otro. Si la respuesta es no, el deseo suele convertirse en obligación, y eso es violencia íntima. La infidelidad puede romper el deseo o puede revelar que el deseo ya estaba herido y solo faltaba el golpe final. Pero en ambos casos, lo central no es volver a tener sexo. Lo central es volver a tener seguridad. Porque el deseo no florece en la sospecha y la intimidad
no se reconstruye con promesas, se reconstruye con actos. Soy la licenciada Sandra Luzgarten y te espero en mi próximo podcast.